Hola, en esta serie de videos vamos a desarrollar 4 ejercicios del capítulo 8 de Gruber, todos relacionados con el análisis costo-beneficio, que fue el tema que vieron esta semana con el profesor Raúl. Este video es para hacer el primero de esos ejercicios, que es el número 1 de este capítulo, de la parte Questions and Problems de este capítulo. Este primer ejercicio dice lo siguiente, lo voy a leer para que tengamos todos los datos que nos da el ejercicio. Un nuevo proyecto público requiere 200.000 horas de trabajo para ser completado. Y a partir de ese enunciado vienen 3 preguntas. La primera, suponga que el mercado laboral es perfectamente competitivo y que los salarios de mercado son iguales a $15. La pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo empleada? Entonces acá tengo los datos que me da el ejercicio. El primero es un mercado de competencia perfecta o perfectamente competitivo. El salario del mercado es de $15 y el proyecto necesita 200.000 horas de trabajo. ¿Cuál es la pregunta? Hallar el costo de oportunidad. Como son 200.000 las horas de trabajo y en un mercado perfectamente competitivo el precio de los recursos o de los factores de producción es igual a su costo de oportunidad, entonces decimos que estos $15 son por hora. Decimos que si son 200.000 horas de trabajo, cada hora por $15, entonces tenemos un total de 3 millones de dólares de costo de oportunidad. Y esa sería la respuesta para el literal A de este ejercicio. 200.000 horas lo multiplicamos por 15 y eso nos da 3 millones de pesos, que vendría siendo el costo de oportunidad de la mano de obra bajo estas condiciones. ¿Qué nos dice el siguiente literal? Suponga que hay un desempleo, que actualmente hay desempleo entre los trabajadores y que hay algunos trabajadores que desearían trabajar por 10 pesos por hora, no cobrarían 15 sino 10 pesos. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo empleada? Esto varía dependiendo de la porción o de la fracción de esos empleados, digamos de la porción de empleados desempleados que se contratarían para el proyecto. Entonces ahí vamos a revisar varias cosas. El hecho de que hayan unos trabajadores desempleados implica que el costo de oportunidad para esas personas no es el costo de emplearse en algo más, porque son personas que están desempleadas, por lo tanto su mejor uso alternativo de esos $15 no es en trabajo, sino por ejemplo en ocio, ¿sí? en un uso que no es precisamente estar ocupados en trabajo. Entonces lo que asumimos es que esos $10 por hora a los que están dispuestos a vender su trabajo, estas personas que se consideran desempleadas y que entrarían a formar parte del proyecto, sería su costo de oportunidad. De tal manera que el costo de oportunidad de la mano de obra empleada es, decimos que es, acá voy a poner empleados, $15 por hora. Y que en cambio el costo de oportunidad de los trabajadores desempleados no es 15 sino 10, porque ese es el valor al que ellos están dispuestos a ofrecer su hora de trabajo, ¿cierto? En ese sentido, lo que podemos entender a partir de esto es que el mejor uso alternativo, mejor dicho, que estas personas que no son desempleadas y que entrarían a ser parte del proyecto, estarían renunciando a $15 por hora de estar invirtiendo esa hora en otra actividad, en otro trabajo.
Mientras que esta población que estaba desempleada y que entraría a ser parte del proyecto y que por tanto estaría dispuesta a ofrecer su hora de trabajo $5 más barato que el resto de trabajadores, tiene un costo de oportunidad igual a $10, lo que significa que si ellos emplearan esa hora en cualquier otra cosa, como por ejemplo en estar en su casa viendo televisión, porque es población desempleada, ese valor que ellos le atribuyen a ese mejor uso alternativo es de $10, por lo tanto ese es su costo de oportunidad. Es decir, que al ellos entrar a este proyecto público y cobrar 10 pesos la hora, están dejando de ganar esos 10 pesos que les da, por ejemplo, el ocio que tienen si estuvieran viendo televisión en su casa. Es como el valor que le atribuyen a esa otra actividad que estarían haciendo si no estuvieran dedicando su tiempo a este proyecto público. Entonces, en cuanto a la pregunta de cuánto sería, el costo de oportunidad es este, para los empleados de $15, para los desempleados de $10, y ante la pregunta de si esta respuesta o si la mano de obra, los costos de oportunidad de la mano de obra cambiarían dependiendo de la fracción de empleados y desempleados que hayan, la respuesta es sí, por supuesto que sí, y vamos a ver un ejemplo. Si de esas, recuerden que el proyecto necesita 200.000 horas de trabajo para operar. De trabajo. Si de esas 200.000 horas, 100.000 las ponen trabajadores que tenían otro empleo previamente y van a vender su hora de trabajo por $15, entonces tendríamos esta multiplicación, y a esto le tendría que sumar los otros empleados que estaban previamente desempleados y que venderían su mano de obra o su trabajo hora por $10, es decir, el restante de estas 200.000 horas, y aquí tengo 100.000, me quedan otras 100.000 por acá que las aportaría esa población que estaba desempleada previamente, y ahí entonces tengo un total de 2 como costo de oportunidad de toda la mano de obra, tendría que es igual a 2,5 millones de dólares, ¿cierto? Eso si estuviera repartida la fuerza de trabajo entre empleados y desempleados equitativamente. 50% de las horas de trabajo la ponen empleados y 50% de las horas de trabajo la ponen personas que estaban en desempleo. ¿Qué pasa si yo aumento la proporción de desempleados? Si, por ejemplo, los empleados me ponen solamente 50.000 horas de trabajo y los empleados me ponen las 150.000 restantes, los desempleados. Entonces aquí tendría que el costo de oportunidad de la mano de obra sería igual a 2.250.000 pesos. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta es sí, sí varía dependiendo de qué tantas horas de trabajo me ponga cada grupo de trabajadores, y que a medida que los trabajadores que estaban en desempleo pongan más horas de trabajo en el proyecto, mi costo de oportunidad, el costo de oportunidad de la mano de obra va a ser más barato, y así sucesivamente. Entonces les quería poner estos escenarios para que vean que a medida que yo aumento este número, mi costo total de oportunidad de mano de obra es más bajito. Y por último, el literal C de este ejercicio nos dice: si sus respuestas del punto A y del punto B difieren, explique por qué. Y ahí pues la explicación es un poco lo que ya hemos ido diciendo, y es que los trabajadores que estaban desempleados tienen un costo de oportunidad
más bajo que los que estaban empleados. Y en ese sentido, en la medida en que yo contrate para mi proyecto, logre vincular al proyecto más personas que estaban en desempleo, voy a tener costos de oportunidad más bajos. Y si incluyo o vinculo a mi proyecto menos trabajadores que estaban empleados y que por tanto tienen un costo de oportunidad de su hora de trabajo más alto, pues voy a tener costos más bajos. Entre menos de estos tenga y más de estos tenga, mis costos van a ser menores. Esa es la razón. Digamos que acá es importante entender que los costos de oportunidad se constituyen en el precio de la mano de obra en los mercados que son perfectamente competitivos. Entonces, el costo de oportunidad vendría siendo igual al precio del recurso. En este caso, el recurso es el trabajo y el precio del trabajo lo entendemos como los salarios. Entonces, esta igualdad es clave para poder entender este ejercicio y entender que estos valores lo que expresan es lo que vale o a lo que están dejando de recibir estos trabajadores por estar trabajando en este proyecto y no dedicando su tiempo a otra cosa. En el caso de los que estaban empleados, por estar dedicándose a este proyecto y no a otro, y en el caso de los desempleados, por están dejando de recibir 10 pesos o 10 dólares por hora por estar trabajando en este proyecto y no haciendo otra cosa que no es trabajar porque era población desempleada. El siguiente ejercicio es el número 4 del capítulo 8 de Gruber. Este ejercicio dice lo siguiente: para su trabajo de tesis usted entrevistó a sus compañeros y les preguntó qué tanto estarían dispuestos a pagar por duplicar la cantidad de parqueaderos del campus de la universidad. Según sus respuestas, usted calculó que sus compañeros estarían dispuestos a pagar 12 millones de dólares por duplicar la cantidad de estacionamientos en el campus. ¿Cuáles son los problemas derivados de este tipo de análisis? Entonces aquí vamos a tener en cuenta, mejor dicho, los problemas derivados de esto que tienen que ver con los problemas derivados de la valoración contingente o de preferencias declaradas y no reveladas. Las reveladas son cuando a través de las acciones uno puede notar cuáles son las preferencias de las personas. Las declaradas son cuando usted va y le pregunta a una persona que cuánto está dispuesto a pagar por un bien, entonces, o qué tipo de preferencias tiene. Entonces estas son preferencias declaradas. Y este método, que es uno de los métodos usados para valorar, por ejemplo, el tiempo, para darle el valor al tiempo, en el caso de la cuantificación de los beneficios y cuando estamos hablando de cuánto están dispuestas las personas a valorar X bien o X activo o X recurso, tiene una serie de problemas. Tiene una ventaja, primero, y voy a ponerlo acá, pues la ventaja es que muchas veces es la única manera que tenemos de saber cuál es la disposición a pagar que tienen los individuos por X cosa. Entonces, es el único método que tenemos para averiguar o conocer la disposición a pagar o la valoración que hacen las personas de los bienes públicos. ¿Cierto? Y como desventaja tenemos varios problemas asociados que quiero contarlos rápidamente y de manera general antes de entrar particularmente en el ejercicio, en los problemas que tendría la estimación de la que está hablando el ejercicio. Entonces, como desventajas tenemos el aislamiento, de otros aspectos
que es el caso de cuando hacemos una sola pregunta y aislamos ese asunto de otro tipo de cosas que pueden ser relevantes para que cuando le estamos haciendo la pregunta a la persona nos pueda dar una respuesta realmente objetiva. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera desventaja que tendría este tema de las encuestas y de la valoración contingente. El segundo tiene que ver con el orden en el que se plantean las preguntas que hacen parte de la encuesta que yo voy a usar para lograr que las personas declaren sus preferencias o sus disposiciones o valoraciones a pagar por los bienes. Entonces, el orden en el que yo hago las preguntas también es muy importante. Hay estudios que han mostrado que no es igual que yo le pregunte a una persona cuánto estaría dispuesto a pagar para salvar a las focas y que después yo le pregunte cuánto estaría dispuesto a pagar por salvar la vida de las ballenas. Si yo invierto esas preguntas y le pregunto en una siguiente encuesta al mismo grupo de personas cuánto estaría dispuesto a pagar por salvar la vida de una ballena y después cuánto estaría dispuesto a pagar por salvar la vida de una foca, hay estudios que demuestran que cuando se cambia el orden de las preguntas, los resultados pueden ser mucho mayores en el segundo caso, es decir, las personas tienden a, por ejemplo, darle un mayor valor a salvar la vida de las ballenas que lo que dijeron al inicio cuando esa era la segunda pregunta y no la primera. Entonces, el orden en el que se plantean las preguntas de la encuesta también es, digamos, decisivo y hace que pueda que cambien los resultados sustancialmente. Y por último está el efecto incrustación, que tiene que ver con el hecho de que las personas no diferencian en las valoraciones de un bien en forma separada. Es decir, si yo hago una encuesta y pregunto qué tanto valor le da usted a proteger una hectárea de bosque, y si después le pregunto qué tanto valor le da usted o cuánto estaría dispuesto a pagar por evitar que se talen 2 hectáreas de bosque, y si después le pregunto cuánto estaría dispuesto a pagar por evitar que se talen 3 hectáreas de bosque, probablemente la respuesta en los 3 casos va a ser la misma. Justamente por este efecto en el que no es posible o no es tan fácil para las personas diferenciar o bien entre el tamaño del bien público que se les está preguntando o que se les está pidiendo que le asignen un valor o que digan cuál es su disposición a pagar por, o bien porque no es posible que ellos lo valoren de manera separada. Entonces, esos son como los 3 problemas de la valoración contingente y de las preferencias declaradas. Ahora bien, veamos qué pasa cuando a partir de una encuesta en la que se pregunta a un grupo de estudiantes cuánto estarían dispuestos a pagar por duplicar el tamaño de los parqueaderos de la universidad, cuáles problemas tendrían las estimaciones que yo saque a partir de eso. Pues bien, serían básicamente 4 problemas. El primero, puede que los encuestados no conozcan muy bien el precio del bien y en ese sentido no tengan una noción tan precisa de cuánto sería el valor que ellos podrían pagar para obtener ese espacio adicional o esa cantidad adicional de espacios de parqueo en su universidad. Entonces puede que haya un sesgo por desconocimiento. Ese es el primer problema. El segundo problema que habría es que puede que la muestra seleccionada para hacer esa encuesta o el grupo de personas a la que yo les haya preguntado no sea del todo representativo y se generen sesgos. Puede, por ejemplo, ser que una porción importante de la muestra no tuviera carro o no use el carro para ir a la universidad. Entonces, esas personas seguramente van a manifestar una disposición a pagar por ese bien mucho menor que el resto, y eso va a tender a sesgar los resultados. Entonces, si yo le pregunto a un grupo de personas, de 10 personas, donde 7 de ellas no tienen carro o no llevan el carro al campus, seguramente la disposición a pagar que ellos van a tener por duplicar la cantidad de parqueaderos va a ser mucho menor que si yo me voy y le pregunto a otras 10 personas donde 7 de esas sí tienen carro y lo llevan todos los días a la universidad, va a ser seguramente, me va a dar un valor mucho mayor. Entonces, esos sesgos derivados de la composición de la muestra a la que yo le estoy
solicitando o a la que yo le estoy averiguando sus preferencias por un bien público, pueden hacerme cambiar drásticamente los resultados. Adicionalmente, como tercer, digamos, elemento que podría distorsionar el análisis derivado de este ejercicio, es el hecho de que se puede subestimar o sobreestimar la verdadera disposición a pagar. Entonces, estas encuestas tienen el problema de que las personas no saben muy bien por qué se les está preguntando eso, cuáles son las intenciones, digamos, detrás de ese tipo de instrumentos. Entonces, si yo pienso que, pues pucha, si yo digo que voy a pagar un valor muy alto, ¿será que me van a cobrar, me van a subir el valor de mi matrícula? Entonces voy a reflejar o voy a manifestar que estoy dispuesto a pagar mucho menos. Y ahí puede haber un problema de subestimación del dato. Y pues el caso contrario, que sería sobreestimarlo, si yo pienso que eso seguramente lo va a pagar la universidad, es un costo que no voy a tener que asumir yo, entonces yo creo que yo estoy dispuesto a pagar y subo o elevo o exagero esa valoración a pagar por ese bien. Y por último, el problema adicional que tiene este ejercicio es que cuando se hace una sola pregunta, como en este caso solamente se les preguntó eso y ya, puede que haya que se presente este problema o esta desventaja que tienen los mecanismos o los métodos de valoración contingente, que es que cuando no pongo más preguntas en mi encuesta, yo no estoy conociendo realmente la valoración que tienen esas personas del bien en relación con otros. ¿Sí? Si le incluyera más preguntas a la encuesta, es probable que los resultados cambien. Entonces, esos 4 problemas tendrían este tipo de encuestas. El siguiente ejercicio es el 8 del capítulo 8 de Gruber, que dice lo siguiente: la ciudad de Metropolitan construyó una nueva estación de metro en un barrio que queda entre 2 estaciones ya existentes. Después de que la estación fue construida, el precio promedio de las viviendas alrededor creció en $10,000 y el tiempo promedio de viaje cayó en 15 minutos al día. Suponga que hay un pasajero por hogar, que el pasajero promedio trabaja 5 días a la semana, 50 semanas al año, y que los beneficios de la reducción del tiempo de viaje aplican tanto a los residentes actuales como a los futuros. Asuma una tasa de interés del 5% y produzca una estimación del valor del tiempo promedio para los pasajeros basados en esta información. Entonces, lo primero que debemos encontrar es cuánto tiempo al año se ahorran las personas gracias a esa nueva estación de metro que se construyó. Entonces, lo que nos dicen es 15 minutos menos al día. Entonces, hay un ahorro de 15 minutos al día, que eso equivale, 15 minutos son un cuarto de hora, y un cuarto de hora equivale a 0.25 horas. Esto es por día. Pero además dice que hay un trabajador o un pasajero, al menos una persona por hogar usa no al menos, perdón, una persona por hogar usa usa el metro. Entonces esto, digamos que habría que multiplicarlo por 1 para tener el total de personas de la ciudad que tienen este ahorro, y hay que multiplicarlo entonces por 50, entonces 0,25 horas por día. Lo debo multiplicar por cuántos días a la semana la gente usa el metro, que son 5 días. 5 días por semana, y esto a su vez lo multiplico por las semanas que tiene el año, que son 50 semanas por año. Esta multiplicación me da un total de 62,5 horas por año que se ahorra la gente como consecuencia o como beneficio de esa nueva estación de metro que se construyó. Entonces, este es
el beneficio o la reducción en tiempo por año de esa nueva estación de metro, ¿verdad? Pero ahí todavía no tengo lo que me pide el ejercicio, porque debemos primero encontrar el valor presente de este valor y adicionalmente, como esto es la cantidad total, yo necesito saber cuánto vale cada una de esas horas. Necesito asignarle un valor a cada una de esas horas que las personas están ahorrando al año. Entonces voy a hacer, teniendo en mente que esta es la cantidad y yo necesito llegar a un valor, digamos, monetario, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo el ejercicio, cuantificar esto, cuánto representa en plata para las personas. Entonces yo voy a asumir, voy a crear una variable t que sea igual al valor que va al valor de una hora de tiempo. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es porque el ejercicio nos está pidiendo hacer una estimación o una valoración del tiempo de las personas, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Si recuerdan la lectura del capítulo de Gruber y cómo se ponían allí varios ejemplos para valorar, por ejemplo, el tiempo o métodos para valorar la vida, digamos, esta es una manera como de hacerlo a partir de los datos que nos está suministrando el ejercicio. Entonces, teniendo esto, yo debería encontrar que T, el valor por hora, multiplicado por las horas que la gente se ahorra al año como consecuencia de esa nueva estación de metro, esto me debería dar igual, o debería ser igual a 10.000, a los 10.000 que nos dicen que aumentó el valor de las casas alrededor. Es decir, si yo multiplico este valor por hora, que no lo tengo, se llama T por hora, lo multiplico por el total de horas al año que la gente se reduce, me debería dar igual a esos 10.000 que se están, en los cuales se está incrementando el valor de las casas. Esto para tener una proxy del valor del tiempo de las personas. Al hacer eso, me está faltando algo importante y es usar la tasa de descuento. La tasa de descuento en este caso es de 5%. Como este es un valor que está en pesos de hoy, digamos en el valor presente, yo necesito descontarlo por la tasa de interés, que es del 5%, es decir, dividir por la tasa de interés, que es del 0,05. Y ahora sí, esta división debería ser igual a esto, es decir, que si yo despejo esta ecuación T, debería encontrar el valor en pesos que vale, mejor dicho, cuánto vale en pesos o en dólares una hora de tiempo de las personas. Al hacer esta división, este despeje me da que T es igual a 8 dólares. Entonces, muy importante, acá lo que hicimos fue, teniendo en cuenta que los hogares están dispuestos a pagar 10.000 pesos o 10.000 dólares para pagar, para ahorrarse esos 15 minutos de tiempo que se están ahorrando al día, entonces lo que hacemos es tomar el valor, el total del tiempo que se reducen o que se ahorran en el año, multiplicarlo por lo que vale cada una de esas horas y traerlo a valor presente a través de la división por la tasa de descuento o la tasa de interés que nos da el ejercicio. Y eso nos lleva a decir que una hora de los individuos de la ciudad de Metropolita cuesta 8 dólares y que por tanto, con una reducción de 15 minutos al día y un valor por hora de 8 pesos, los individuos están ganando al año 10.000 dólares gracias a la estación de metro que les construyeron. Y finalmente, el ejercicio número 12 de este mismo capítulo dice lo siguiente: la ciudad de Animal Town
planea construir un nuevo puente entre dos, que atraviese el río para separar las dos mitades de la ciudad. Se consideran dos planes para financiar esta obra. El plan A tiene que ver con que el puente sea pagado únicamente con ingresos fiscales, permitiendo así que cualquier persona pueda usarlo libremente. El plan B, por su parte, implica establecer un peaje de $6 por atravesar el puente, entendiendo que el excedente del costo del puente sea cubierto por ingresos fiscales. Los planeadores de la ciudad estiman que una curva de demanda local por el uso por hora de este puente es igual a Q, igual a 1800 menos 100 por P. Y el puente tiene capacidad de acomodar hasta 2000 sin congestión, hasta 2000 carros. ¿Cierto? Por hora. ¿Cuál de los planes es más eficiente y por qué? Y cómo su respuesta cambiaría si la congestión, si se supusiera que hay congestión en el puente. Entonces, el plan A implicaría, empecemos analizando el plan A. ¿Qué implicaría este plan? El plan A nos dice que el puente se pagaría solamente con ingresos fiscales, es decir, que no existiría un precio de peaje o de ningún otro tipo por yo usar el puente. De tal manera que si yo tomo la curva de demanda por hora del puente y reemplazo el precio que vendría siendo cero, porque yo como consumidor no tengo que pagar nada, quien va a pagar todo es el Estado a través del recaudo fiscal que realiza, entonces yo reemplazo P por cero y tendría que la demanda por hora de ese puente sería de 1800, ¿cierto? Esto se va y serían 1800 carros los que usarían el puente por hora. ¿Sí? Eso con el plan A. Veamos ahora qué pasa con el plan B. Entonces, el plan B ya dice, bueno, el Estado no va a pagar todo, vamos a cobrarles un peaje a los pasajeros o a los carros que quieran usar el puente, de tal manera que tendríamos una demanda de la siguiente forma: Q igual a 1800 menos P por el peaje es de 6 pesos o de 6 dólares, perdón, esto no va así, 100 por P, y P en este caso va a ser el peaje que le van a cobrar a los usuarios del puente. Así que el uso o la demanda de carros por hora del puente sería de 1800 menos 6 por 100, 600, es decir, 1200 carros usarían el puente por hora. ¿Verdad? Entonces nos preguntan cuál de los dos planes es más eficiente y por qué. Entonces noten ustedes una cosa, hay un dato importante que nos da el ejercicio al comienzo, y es que nos dice que la capacidad máxima del puente sin congestión es de 2000 carros, ¿cierto? Noten que en ninguno de los dos planes se llega a esa capacidad. Entonces uno intuitivamente pensaría que lo más eficiente hasta ahora sería el plan A, porque no está ocupando la capacidad máxima del puente, es decir, no está generando congestión, y en cambio sí está brindando un mayor beneficio a la sociedad porque hay un mayor número de carros que están pudiendo usar el puente.
¿Cómo compruebo eso matemáticamente? Entonces, muy sencillo, a través de los excedentes del consumidor que ya son bien conocidos y bien estudiados por nosotros. Entonces, en el caso del plan A, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Voy a pintar acá rápidamente una curva de la curva de demanda, en este caso, que sería encontrando primero los valores extremos. Cuando P vale 0, Q vale exactamente 1800, y cuando Q vale 0, P vale 18. Perdón, 18. Es decir, que tendría esta curva de demanda, y como no hay ningún precio que se les esté cobrando a los consumidores, pues todo el excedente del consumidor vendría siendo lo que está debajo de la curva de demanda, que vendría siendo el área de todo este triángulo, que sería 1800 por 18 dividido 2. Entonces el excedente del consumidor, voy a poner acá del plan A, sería igual a 1800 por 18 sobre 2, y eso me da que el excedente del consumidor con el plan A es igual a 16.200. Veamos qué pasa con el plan B. Con el plan B lo que pasa es lo siguiente. Entonces otra vez tengo acá mi curva de demanda con mis puntos extremos, que son 1800 y 18, esos no cambian. Pero, a diferencia de acá, donde no había ningún precio para el consumidor, aquí sí tenemos un precio de 6 pesos que tiene que asumir el consumidor o los carros por usar el puente. Entonces, vamos a ponerlo por acá, digamos ese 6 está por acá, y a ese precio de 6 se demandan, o mejor dicho, 1200 carros para usar el puente. Eso va a estar como por acá. De tal manera que si yo me ubico acá en el equilibrio, tengo que el excedente del consumidor va a ser todo lo que está bajo la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio. Entonces, como ven, mientras aquí tenía todo el triángulo de excedente del consumidor, aquí tengo un poco menos. Vamos a averiguar exactamente ese menos cuánto es. Entonces acá tengo que sería 1200 por 18 menos 6, excedente del consumidor del plan B, serían 1200, la base de mi triángulo, por la altura de mi triángulo, que es 18 menos 6, sobre 2. Así que el excedente de lo que me da esa operación es 7200. En conclusión, ¿cuál de los dos planes aporta un mayor beneficio para la sociedad? El plan A. Casi el doble en excedente, en bienestar, deja el plan A versus lo que deja el plan B. En ese sentido, decimos que es más eficiente el plan A versus el plan B. Ahora el ejercicio nos dice qué pasa si, o más bien, sí, qué pasaría con su respuesta, cambiaría su respuesta si se predijera o si se asumiera congestión sobre el puente. Y ahí lo que hay que decir es que sin congestión el costo marginal del puente es cercano a 0, que es lo que ocurre exactamente en el plan A. Acá los consumidores no deben pagar por usar el bien, por lo tanto su costo marginal es igual a 0.
lo que significa que su excedente del consumidor es más alto que acá cuando deben pagar un precio o cuando deben asumir un costo marginal igual precio por usar el puente por cada hora. Con congestión lo que decimos es, se asume, con congestión lo que pasa es que el costo marginal es mayor que cero, es decir, aquí el precio o el costo marginal era cero, aquí es de 6 o tiene que ser por lo menos mayor que cero, y en ese sentido el plan B podría ser más deseable, ¿sí? Digamos que para no copar la capacidad máxima, lo ideal sí sería poner un precio o un costo marginal por uso del puente que sea superior a cero.